Bienvenidos al estudio bíblico del Instituto La Gracia en San Miguel. Un gusto saludar a todos los estudiantes del instituto y esperamos pues que estén con la buena disposición de aprender las Escrituras. Oramos en esta hora para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de su palabra a través de las Escrituras. Libro por libro, versículo por versículo, estamos edificándonos cada día, aprendemos algo nuevo. Y es un gozo para mí como maestro poder llevar este estudio bíblico hasta sus hogares. Y pues deseamos que sea de gran provecho para los estudiantes. La perspectiva del Nuevo Testamento vamos a ver hoy en la quinta parte. Y estaremos estudiando las dos cartas a los Corintios, Primera Corintios y Segunda Carta a los Corintios. El propósito de la perspectiva es tener un bosquejo de las cartas o de los libros para poder entender cómo está estructurada la carta y también cada sección, cuáles son los elementos que tiene cada sección o es decir, cuáles son los temas principales de cada sección. Pues ahora vamos a continuar con la perspectiva del Nuevo Testamento y pues esperando que podamos aprender siempre algo nuevo. Continuamos. La estructura y divisiones principales de la primera carta a los Corintios tiene 16 capítulos y dos divisiones principales. El capítulo 1 al versículo 1 al 9 está la introducción que habla acerca de la gratitud por la gracia de Cristo en ustedes. A ustedes no les hace falta ningún don. Entonces esta sección está estructurada con estos dos temas principales. Capítulo 1 al versículo 10 al capítulo 6 versículo 20, relatando los problemas. Recuerden que la primera carta a los Corintios fue escrita por la solicitud de un miembro de la iglesia de los Corintios que había muchos problemas en la iglesia y qué hacer para resolverlos. Y lo primero que encontramos ahí de problema es la condición espiritual, causa de la inmadurez, siguiendo a hombres, comprendiendo mal el Evangelio, no discerniendo cosas espirituales. Y de eso habla el capítulo 1, capítulo 2. Bueno, llegamos hasta el capítulo 3, hablando acerca de las divisiones y de los problemas espirituales que tenía la iglesia ahí. Las consecuencias: falta de crecimiento espiritual, pérdida de galardones. Esto lo va a explicar el apóstol Pablo en el capítulo 3. La cura. Seguimos a Cristo en sus caminos. Es decir, no seguimos a hombres. Aquí Pablo explica que algunos dicen que son de Cefas, otros de Apolos, otros de Cristo y otros de Pablo, es decir, había una tremenda división dentro de una iglesia. Y esto pues genera problemas, dificultades en cualquier grupo, ya sea religioso de cualquier índole. Cuando hay liderazgos encontrados, hay muchos problemas. Otros problemas: inmoralidad, incesto, disciplina de la iglesia y procesos. Capítulo 7, del versículo 1 al capítulo 16, versículo 4, Pablo va a dar algunos consejos acerca de las cuestiones específicas: matrimonio, divorcio, cuestiones turbias, tentación, culto público, actitud, cena del Señor, dones espirituales, cuerpo de Cristo, prioridad del amor, lenguas, profecías,
el verdadero evangelio y la resurrección y contribución. Durante esta sección vamos a ver de todos estos tipos de temas que vamos a encontrar ahí, de los consejos que Pablo va a dar acerca de estas cosas. Capítulo 16, versículos 5 al 24, conclusión, advertencia. Estén vigilantes, manténganse firmes en la fe, sean fuertes, ámense unos a otros. Bendición, la gracia de Dios sea con ustedes. Resumen del contenido. Durante el segundo viaje misionero, Pablo estableció las iglesias de Corinto. Durante su tercer viaje misionero, cerca del año 56 después de Cristo, mientras visitaba a Éfeso, Pablo escribió la primera carta a los Corintios. La epístola fue escrita en respuesta a un informe que Pablo recibió concerniente a ciertos problemas y cuestiones que se habían suscitado en la iglesia después de su partida. Recuerden que Pablo estuvo ahí en Corinto durante algún tiempo, estuvo instruyendo a la iglesia, pero es probable que no habían aprendido mucho porque hay una gran cantidad de inmadurez en esta iglesia y habían causado muchos problemas. 1 Corintios describe gráficamente la clase de problemas y asuntos doctrinales y prácticos que usualmente surgen en una iglesia local. La epístola es un manual sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer, así como las creencias y la conducta. Entonces vemos ahí que son dos tipos de problemas que habían en la iglesia: problemas doctrinales y problemas prácticos. Ahora, capítulo 1, del 1 al 9, vamos a ver la introducción. No carecéis de don espiritual alguno. Sobre todo en el versículo 7 dice que no le faltaba ningún don a todos los creyentes ahí en esa iglesia. Todos tenían dones. Pablo empieza su epístola primero presentándose a sí mismo como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y después dirige a la iglesia que está en Corinto. Pablo expresa su agradecimiento a Dios por la evidencia de la gracia de Dios entre los corintios. La iglesia de Corinto había sido verdaderamente bendecida y no carecía ni de conocimiento ni dones espirituales. De hecho, el uso equivocado de los dones espirituales era uno de los principales problemas en la iglesia. Capítulo 1, 10, versículos 10 al 6, 20, relatando los problemas. Observando desde el exterior la naturaleza de los problemas en la iglesia de Corinto es muy clara: contiendas, disensiones y divisiones entre los miembros, las cuales obstaculizaban el ministerio, están presentes y no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces esas eran tres cosas, tres problemas que se daban en la iglesia de Corinto: contiendas, disensiones y divisiones. En el punto 2, entonces Pablo procede a establecer las causas de las disensiones y de las divisiones entre los miembros. Y eso es lo importante aquí, aclarar, ¿verdad?, por qué es que están de esa manera. No había madurez espiritual. Pablo menciona 4 razones principales. Los creyentes están siguiendo a otros hombres, no a Cristo. Y eso lo vemos hoy día, ¿no? La mayoría de iglesias no siguen a Cristo, siguen a sus líderes espirituales. Y es por eso que algunos líderes espirituales tienen mucha fama. Pero el problema más serio es que los líderes espirituales también se acreditan la fama y aceptan la fama que les dan, pero delante de Dios no tendrán nada. Ese es el galardón que han recibido en esta tierra,
pero delante del Señor no tendrán nada, porque lejos de rechazar la fama, pues quisieran tenerla. Existía una idea equivocada acerca del mensaje del Evangelio, el cual descansa en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Porque recuerden que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba influenciada por mucha filosofía. Y la filosofía, pues, el carácter de la filosofía es lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, lo que el hombre hace. Ahora, entonces, está basado mal el Evangelio en ese sentido. Hoy día tenemos muchos evangelios de esa índole y, por ejemplo, tenemos el evangelio de la prosperidad, el evangelio de evangelio social, tenemos también evangelio psicológico, pero eso es algo que está en contra de la teología. Los creyentes estaban dependiendo de las palabras persuasivas y de las habilidades de los hombres en lugar de depender del poder de Dios. Los creyentes mal entendieron el ministerio del Espíritu Santo en la revelación que Dios hizo de las cosas. Las consecuencias de estos problemas eran bastante claras. Había evidencia de falta de crecimiento hacia la madurez. La obra de los hombres había avanzado, pero la obra de Dios no había adelantado. En el regreso de Cristo habría una pérdida de recompensas por falta de servicio. Esto eran como las consecuencias de los problemas que iban a ocurrir si no se cambiaba de actitud de estos hermanos. La solución para estos problemas era simple: seguir el ejemplo de Pablo, quien exaltaba solamente a Cristo y el mensaje del Evangelio, y desempeñaba su ministerio dependiendo del poder de Dios. Los problemas espirituales eran graves, había inmoralidad e incesto, lo cual no había recibido la reprensión ni disciplina adecuada dentro de la iglesia. Lejos de eso, la toleraban. Y era pues un problema espiritual muy grande, mal testimonio para los demás que no eran creyentes. Porque Pablo dice que ni aún en los no salvos se mencionan cosas semejantes. Eran comunes los pleitos entre los creyentes y pobre testimonio que, si no se ponían de acuerdo, acudían ante los tribunales de los no creyentes para ser juzgados por ellos. En el capítulo 6, Pablo les recuerda que la inmoralidad sexual era un pecado serio contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El deber de los creyentes era glorificar a Dios en su cuerpo. El consejo básico de Pablo era que los corintios siguieran a Cristo y sus caminos, no a los hombres y los caminos del mundo. En el capítulo 7, del 1 al capítulo 16, versículo 4, los consejos acerca de cuestiones específicas. A petición de los creyentes sobre el matrimonio, Pablo les aconseja que el sexo no debe ser solo que el sexo debe de ser solo dentro del matrimonio. Pablo analiza en asunto del celibato en contraste del matrimonio y las obligaciones de la pareja que se deben mutuamente según la perspectiva del Señor. Y de Pablo, el matrimonio entre un hombre y una mujer debe de ser para siempre. Solo la muerte puede romper el vínculo del matrimonio. Más adelante Pablo menciona la libertad debatible, si es correcto
comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Pablo menciona que por amor a Cristo era más apropiado no hacer uso de nuestra libertad para no hacer tropezar a los débiles. También aclara que él tiene derecho a recibir un salario por su ministerio, pero por los débiles él se abstuvo de recibirlo. En cuanto a la tentación, Pablo trajo a la mente de los corintios ejemplos del Antiguo Testamento para advertir e instruir a los creyentes para mantenerse firmes en la fe. Y esto lo habla en el capítulo 10. Los principios sobresalientes que Pablo escribió a los corintios debían de ser sabios y discernir en lo que hacían. Eso sí era permitido. Si eso era permitido. Debían de mirar los intereses de otros creyentes antes que el propio. Debían hacerlo todo para la gloria de Dios. Debían de imitar a creyentes piadosos, de manera que ellos imitaban a Cristo. Los capítulos 11 al 14 de 1 Corintios menciona varios asuntos relacionados con la adoración pública. Está hablando acerca de los cultos en la iglesia local. Para cada asunto, Pablo da consejos piadosos para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Las principales cuestiones que fueron contestadas fueron las siguientes: el uso del velo por las mujeres de la iglesia, que tienen que ver con el asunto de sumisión de la mujer hacia el hombre. Que hoy día hay muchos que alegan sobre este punto, ¿no? Hay iglesias que dicen que si no se ponen el velo, esas no son creyentes. Sin embargo, el problema del velo es que en la iglesia de Corinto también se habían convertido prostitutas y habían llegado a la iglesia. Las prostitutas, para distinguirse de las demás, se rapaban, es decir, por el uso que hacían de su cuerpo. Más sin embargo, cuando llegaron a la iglesia, Pablo les dice que por autoridad del hombre, es por autoridad del hombre que el velo, es decir, y el velo es el mismo cabello de la mujer, pero las que andaban rapadas sí podían ponérselo porque era para no hacer ningún problema dentro de la congregación, porque si se lo quitaban y andaban rapadas, pensaban que estaban haciendo todavía su trabajo como prostitutas. Pero ahora, hoy día, hay iglesias que pelean por que las mujeres se pongan el velo. Y Pablo dice, nosotros no tenemos problemas con eso. Es decir, si se ponen el velo o no se lo ponen, Pablo dice, me da igual. La cena del Señor, otro problema. La iglesia de Corinto abusaba en la observancia de la cena. Algunos la aprovechaban para comer en exceso o para embriagarse. Otros no discernían el cuerpo de Cristo. Pablo les advierte que esto no es comer y tomar la cena. El propósito era recordar el sacrificio y la muerte de Cristo, y debían proclamarlo hasta que Él viniera. Entonces algunos habían mal entendido la celebración de la cena, llevaban grandes banquetes, mucha comida, llevaban vino, se embriagaban dentro de la iglesia, y resulta que algunos no tenían, solo veían, no compartían, es decir, no había comunión. Y cuando se celebra la cena del Señor, precisamente el énfasis es la comunión. Eso significa, ¿no? La comunión. Y pues el propósito es recordar el sacrificio de Cristo. Cuando la gente no discierne
La comunión puede caer en un pecado porque si lo está haciendo sin discernir el cuerpo de Cristo, mejor no debería de comer o de comer el pan o beber el vino, porque, ¿me entiende? No tiene propósito alguno. Entonces, cuando tomamos la cena, el propósito es recordar el sacrificio de la muerte de Cristo. Los dones espirituales, el abuso y práctica de ciertos dones espirituales era la gran preocupación de la iglesia de Corinto, la cual había sido generosamente bendecida en ese aspecto. Los dones espirituales son habilidades que Dios da para el servicio dentro del cuerpo de Cristo, no para orgullo o jactancia o para beneficio personal. Es decir, los dones espirituales para beneficio de los demás. Es decir, si yo tengo el don de servicio, voy a servir a otros. Si tengo el don de orar, pues voy a orar por otros. Es decir, si tengo cualquier otro don, el don de predicar es para que los otros se edifiquen. El don de enseñar es para que otros se edifiquen. Ahora, cuando estudiamos la Escritura, pues nos edificamos los que estudiamos, pero el propósito es enseñar a otros. El Espíritu Santo determina los dones específicos para cada creyente y deben ser usados para el bien común y para la edificación de la iglesia. Es decir, quien da los dones espirituales no es un pastor, no es un ministro, no es nadie más ni evangelista, ni los falsos apóstoles de hoy día. Hay algunos apóstoles de hoy día que venden ministerios y es inerrante, ¿no? Lo que hacen ellos, porque verdaderamente los dones solamente es el Espíritu Santo quien nos puede otorgar. Y bien, entonces también es para el bien común de los demás. Dios obra a través de todos los dones espirituales. En el momento de la salvación, el creyente es bautizado y unido con el cuerpo de Cristo. Capítulo 12, versículo 13. Cada miembro del cuerpo de Cristo es igual de importante y cada miembro necesita del otro. Y esto lo explica muy claramente el apóstol, ¿no? Que todos somos útiles. Todos somos útiles dentro del, pero no todos podemos ser lo mismo. Hay algunos que son una parte del cuerpo y otros, pero la cabeza es Cristo, quien gobierna y dirige todo. El creyente no debe jactarse de sus dones espirituales, ni debe usarlos de manera que resulten en disensiones y divisiones. Imagínate que en una iglesia, pues alguien diga, yo tengo el don de enseñar, pero hace divisiones, decía, crea grupos, de nada le serviría tener ese don. Ahora, los creyentes deben anhelar los dones más importantes que son el amor. Entre todos los dones, el amor es el más importante. Debemos de tenerlo muy en cuenta y muy claro. Cualquier otro don, por importancia que le den los demás, no sobresale al don del amor. El don de profecía es superior al don de hablar en lenguas. El don de lenguas era una señal para los incrédulos. Sin una adecuada interpretación, el don de lenguas solo edifica al que habla. Y si no hay quien interprete, el que habla mejor debe de callarse. La profecía es una señal para creyentes y más útil en el servicio público porque edifica. Pablo concluye la discusión
de los dones espirituales, dando varias guías para ser usadas en servicios públicos. Todo debe hacerse para edificación. Si no va a edificar, no hay que hacerlo. No debe haber confusión, sino paz. Imagínate que alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, pues lo que crea es confusión. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Es decir, nada de bullas como en las iglesias legalistas de hoy día, iglesias pentecostales que hacen una gran bulla. Oh, no, dice que hay que hacerse decentemente y todos están orando a la vez y no hay entendimiento de la oración. Entonces vemos, debe de hacerse en orden. La profecía, si había en ese tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, si había algunos que tenían profecías, debía de hacerse uno por uno y en orden, es decir, no todos a la vez. Igual el hablar en lenguas, si alguien hablaba en lenguas, que en un tiempo estuvo vigente, debía de ser uno por uno, no todos a la vez. Pero hoy día no entienden eso las iglesias pentecostales, más que todo que hablan en lenguas, todos a la vez. No se entiende, cuando menos enseñar, profetizar, ni hablar en lenguas. La doctrina, el asunto principal final que menciona Pablo es la esencia del verdadero evangelio, centrado en la resurrección corporal de Jesucristo. En capítulo 15, versículo 1 al 5, cita los elementos básicos del mensaje del evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después de su resurrección, Cristo apareció a los hombres para validar la verdad de su vida y sus enseñanzas, haciendo efectiva su muerte expiatoria en la cruz. Sin la resurrección corporal de Cristo, no habría evangelio y por consiguiente no habría cristianismo. La doctrina de la resurrección es la doctrina central del cristianismo. Pablo en el capítulo 15 aclara que sin resurrección somos los más conmiserables, es decir, por demás murió Cristo, pero Cristo resucitó y está a la diestra de Dios. Gloria sea al Señor. La resurrección corporal de Cristo garantiza la verdad de todo lo que dijo Cristo, el perdón de los pecados, la resurrección corporal de todos los creyentes. Un día, igual que Cristo resucitó, todos vamos a resucitar también. Cuando se escuche la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Que el poder del pecado y de la muerte han sido condenados. La vida eterna con Dios está asegurada. Sin la resurrección de Cristo nuestra fe sería vana. Estaríamos aún en nuestros pecados, pero tendremos un cuerpo glorificado en la futura resurrección. A través de la resurrección es obtenida la victoria sobre el pecado. Antes de su despedida, Pablo les recuerda a los creyentes que ofrenden según Dios los haya prosperado para la obra del ministerio de los santos. Y hasta aquí pues llegamos con la primera carta, pero continuamos, solamente está la parte final del versículo 5 al 24, en la conclusión. Y hay una advertencia y bendición. Pablo les advierte a los corintios que se mantengan velando, estén firmes en la fe, tengan un comportamiento varonil, se esfuercen y todas las acciones sean motivadas por amor.
Para terminar, Pablo menciona la venida del Señor, su deseo de la gracia del Señor Jesucristo esté con los corintios. Ahora continuamos con la segunda carta a los corintios, la naturaleza del ministerio. Recuerden que Pablo va a escribir esta segunda carta. La segunda carta a los corintios es precisamente para explicar acerca del ministerio que Pablo tenía como apóstol. Mucha gente dentro de la iglesia de Corintios se había introducido y estaban poniendo en mal a Pablo con su ministerio de apóstol, es decir, más lo consideraban que no era un verdadero apóstol. Pero Pablo va a hacer su defensa en cuanto a su ministerio. Veamos la estructura y divisiones principales. Tiene 13 capítulos y 4 divisiones principales. Capítulo 1, versículo 1 al 11. Saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bendito sea el Dios y de toda consolación, gracia y paz a todos vosotros. La segunda división va a hablar de la conducta en el ministerio. Está el capítulo 1, 2, versículo 12, del 2 al 17. Con conducta limpia en la santidad, la sinceridad, la verdad, la compasión, el amor, la obediencia a Cristo y la sinceridad. Capítulo 3, del 1 al capítulo 7, versículo 16. Características del ministerio. El nuevo pacto en el Espíritu, no la letra. Proclamen a Cristo, anden en la fe, agraden a Cristo, embajador de Cristo en las circunstancias difíciles, en santidad, en el poder de Dios, para los propósitos de Dios. Y esta es precisamente el bosquejo de esta división. Pablo se va a enfocar en ese nuevo pacto y acerca de la proclamación de Cristo con un ministerio en circunstancias difíciles. La siguiente división del capítulo 8 al versículo 1 al capítulo 9, versículo 15, ofrenda en el ministerio. Primeramente, entregándose a sí mismo, dar sacrificialmente, dar con alegría, dar con propósito. Dios usará o multiplicará, Dios habrá de usar o multiplicar el ministerio. Este es el bosquejo de esta sección que vamos a estudiar. Capítulo 10, del versículo 1 al capítulo 13, versículo 10, confirmación del ministerio. Llamado por Dios, ministro por amor a los otros, en humildad para edificar. En el capítulo 1, versículo 12, al capítulo 2, versículo 17, vemos el cierre, despedida. Vivan unidos, vivan en la gracia de Cristo, en el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Bien, después de haber enviado su primera epístola, Pablo había visitado la iglesia de Corinto. No obstante, pronto se dio cuenta de que a pesar de la carta, los problemas no habían sido resueltos. Tito, a petición de Pablo, visitó la iglesia de Corinto y les entregó una dolorosa carta del apóstol que se extravió. Es decir, esta carta se perdió. No se sabe por qué, pero no apareció. Después que Pablo encontró a Tito en Macedonia y de que éste le diera un buen informe de la situación imperante en Corinto, por eso escribió la segunda carta a los Corintios. Gran parte de esta carta es una defensa personal de su apostolado.
El contenido de la carta es una descripción de la naturaleza del ministerio del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, vemos los saludos. Y Pablo inicia su epístola refiriéndose a sus credenciales como apóstol y no por supuesto alabando a Dios por ser el Dios de toda consolación, quien consuela a los creyentes en sus sufrimientos, en sus aflicciones. Conforme al contenido de la epístola se ve muy claro que Pablo va más allá de compartir sus aflicciones motivadas por la iglesia de Corinto. Pablo aclaró que Dios nos consuela a los creyentes para equiparnos y consolar a otros creyentes sufridos y afligidos. Enfatizó la importancia de la oración en la consolación, y eso lo encontramos precisamente en el capítulo 1, versículo 1 al 11, donde aparecen esas dos cosas importantes. Capítulo 1, 12 al 2, 17, vamos a ver la conducta en el ministerio, donde Pablo va a expresar las dificultades que está pasando como ministro. Pablo procede a aclarar que en su ministerio entre los corintios se ha conducido con gran integridad en el proceso. Pablo da una lista de enseñanzas que ayuda a que la conducta en el ministerio sea apropiada. El énfasis recae sobre la forma en que debe desarrollarse el ministerio. Por lo tanto, esta parte de las aclaraciones que Pablo hace deberían tomarla en cuenta muchos pastores, porque Pablo va a dar detalles acerca de cómo conducirse en el ministerio con clara conciencia, en santidad y sinceramente. Tres cosas muy importantes para un ministro de Dios. Debe de ser clara conciencia, es decir, hacer las cosas no ocultamente, sino más bien ser claro en todo, que la gente pueda ver el aspecto sincero del ministerio. Y también el testimonio. La santidad tiene que ver con el testimonio personal de un ministro de Dios. También con veracidad, decir siempre la verdad en el amor de Dios. Sí, tomar en cuenta que el amor es muy importante, ¿no?, en el ministerio. Es decir, hay creyentes que a lo mejor no te quieran como pastor o como ministro de Dios, pero sin embargo, tú debes amarlo, debes quererlo, igual como pudieras querer a otros que que tienen una simpatía para ti. Con compasión, con espíritu perdonador, en obediencia por Cristo. Son valores muy importantes en la vida de un ministerio. Todo este ministerio de Pablo se enfocó en enseñar la palabra de Dios de corazón. En el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 7, versículo 16, Pablo va a hablar de las características del ministerio. En esta sección de 2 Corintios, Pablo describe detalladamente las características esenciales del ministerio del Evangelio por las cuales él pudo comprobar que había habido un cambio en la vida de los corintios. El enfoque del ministerio genuino está en el Nuevo Pacto, capítulo 3. El antiguo pacto de la ley mosaico había sido anulado con la muerte de Cristo en la cruz. El Evangelio se centra en un nuevo pacto, en el Espíritu que se escribió la ley de Dios en los corazones de los hombres. En predicar a Cristo en el capítulo 4,
el nuevo ministerio de predicar a Cristo en el poder de Dios para presentar a los hombres la luz del conocimiento de la gloria de Dios, donde el predicador solo es un vaso de barro a través de quien el Evangelio de Cristo es presentado. Y cuando la persecución se presenten, la perspectiva eterna del ministerio capacita al creyente para resistir con éxito. Recuerden que en el capítulo 4 habla acerca de que uno de los mayores opositores del ministerio era Satanás, el ángel que opaca, el ángel caído que opaca la luz de Cristo. Para los incrédulos, Satanás está trabajando ahí para que no crean el evangelio de la gloria de la luz de Cristo. En Andar por Fe, capítulo 5, versículo 1 al 10, el principio de que encabeza el desempeño del nuevo ministerio en andar por fe, confiando en las promesas y en la provisión de Dios, la meta del creyente debe de ser agradar a Dios antes que nada, pues algún día todos los creyentes estaremos en el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Sobre todo en el versículo 10 del capítulo 5 habla acerca del tribunal de Cristo. Recuerden que en ese tribunal no vamos a ser juzgados para ser condenados, sino para los galardones que vamos a recibir. Pero de acuerdo al ministerio que cada uno desarrolle y las motivaciones para hacer este ministerio. Si las motivaciones es para darle la gloria a Cristo, pues maravilloso. Las motivaciones son otras, para exaltarte tú mismo, para cobrar fama, para ser una persona importante, para tener un lugar importante. No va a ganar ningún mérito, no va a haber galardones ahí. Como embajadores de Cristo, los creyentes deben vivir para sí mismos. Los creyentes no deben de vivir para sí mismos, sino para Cristo, como en sus embajadores, como ministros de la reconciliación, en representación de Dios, implorando a la gente que se reconcilie con Dios. Porque Cristo, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. A través de las circunstancias difíciles. Sin embargo, el ministerio está lleno de penalidades, de aflicción y persecución contra el verdadero siervo de Dios, quien tendrá que resistir en la verdad fielmente, confiado en el poder de Dios. En santidad, la conducta del creyente en el ministerio debe de caracterizarse por una separación de las cosas del mundo y por una vida santa mediante la continua purificación del pecado. Hay muchos que dicen que los que enseñamos la gracia le enseñamos a la gente a pecar, pero eso no es cierto, nunca lo hemos enseñado. Siempre enseñamos acerca de la santificación. La palabra santificación o santo significa ser apartado para Dios. Y un apartado para Dios debe de vivir una vida modelo delante de los demás. Y no solamente para los líderes espirituales, sino para todos los creyentes. Todos los creyentes deberían de dar buen testimonio en su conducta, en el área donde se desarrollan, se mueven, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el instituto, en la universidad, donde quiera que tú andes, deberías de ser modelo para que los demás vean que has sido verdaderamente separado para servir a Dios. En el gozo, capítulo 7 del 2 al 16.
Finalmente, la vida del creyente debe de ser alegre, de ver que la tristeza del pecado conduce al arrepentimiento. El gozo proviene de conocer y hacer la voluntad de Dios. Maravillosa, gracias. Porque al hacer la voluntad de Dios va a haber gozo, va a haber alegría cuando uno sale a predicar el Evangelio y cuando hay gente atenta escuchando y cuando la gente se convierte. Hay gozo del predicador, pero también hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente o que cree en el Señor y se convierte. La mayoría recompensa o la mayor recompensa de un siervo de Dios es ver que las cosas resulten para bien, para la gloria de Dios. Cuando la iglesia está caminando bien, el pastor se alegra y dice, bueno, la influencia de la palabra de Dios está haciendo muchos cambios en la vida de los creyentes. Y eso es maravilloso cuando uno ve a la iglesia caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15. Ofrenda en el ministerio. Ya que el ministerio no puede llevarse a cabo sin recursos financieros, Pablo establece los principios sobre los cuales deben apoyarse los creyentes al ofrendar para la obra del ministerio y sostener a aquellos que se dedican todo su tiempo al ministerio. Este es un gran serio problema dentro de las iglesias. Las iglesias, menosprecian muchas veces a sus pastores, dándoles una ofrenda muy pobre, una ofrenda que pues no es la suficiente para que el siervo de Dios se sostenga. Y no estoy hablando de darle lo que no sea justo, sino lo que sea justo. Un siervo de Dios que dedica su tiempo completo debería de tener por lo menos lo necesario para sostener a su familia, para poder tener sus gastos básicos. Hay iglesias que no le ofrendan al pastor, es decir, piensan que el pastor no debería de ni recibir ni una ofrenda. Pero Pablo va a aclarar aquí. En primer lugar, primero darse a sí mismo, luego a los demás para cubrir sus legítimas necesidades. Entonces Pablo dice, bueno, si no puedes dar recursos, puedes darte a sí mismo. Es decir, no solamente dando dinero se puede ofrendar, dando su servicio al Señor también. Segundo lugar, de buena voluntad, sin resentimiento, generosamente, solícitamente, alegremente, no por obligación. Cuando una persona ofrenda, no debe de hacerlo, con una actitud de que aquel dinero que echó ahí le va a hacer falta para otras cosas que necesitaba él. Eso no es ser generoso. Ser generoso es cuando uno da desprendidamente, sin acordarse de lo que dio. Y entonces debe de hacerse con alegría. Entonces, porque dar con alegría significa que le estás dando a Dios, que te bendijo ya de una manera aún sin merecerlo, y debe de ser alegría. Lo primero que Dios dio fue a su propio Hijo para que muriera por los pecados nuestros, y eso debe de llenarnos de gozo. Pero algunos dan tristemente una ofrenda, lo descalifica. Cuando la ofrenda es hecha de acuerdo a los métodos de Dios, Dios promete, en primer lugar, cubrir abundantemente las necesidades de la gente, multiplicar las dádivas,
glorificarse a sí mismo a través de las ofrendas, hacer que el ministerio tenga frutos. Capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10. Confirmación del ministerio. Una vez más, Pablo defiende tenazmente el carácter de su ministerio. En él, el Evangelio y su conducta, destacando que es lo realmente está buscando Dios en sus servidores. En términos de autoridad, Pablo fue llamado por Dios, recibió el mandato de Dios de predicar, enseñó de la misma manera, tanto de persona como en carta, tanto en persona como en carta. En términos de acción, Pablo renunció al derecho de recibir un pago por enseñar. Sufrió inmerecidamente por amor de la causa de Cristo. Sobrellevó una gran carga por la iglesia, y Pablo no lo hizo con propósito de tener algo para él. Lo hizo porque estaba sirviendo al Señor, y lo hizo de buena gana, aunque las circunstancias que tuvo no fueron las mejores, pero él lo hizo para la gloria de Dios. Cuando dice que sobrellevó una gran carga por la iglesia, es porque el trabajo ministerial lleva carga realmente de todos los creyentes, de sus necesidades, y no estoy hablando de necesidades materiales, sino de necesidades espirituales, de sus necesidades también, de sus problemas, de sus dificultades. Muchas veces el pastor tiene que tener empatía con todo eso, y hay muchos creyentes que no son agradecidos, lejos de eso se vuelven contra el pastor, y es una tremenda carga. Combatió el engaño y las falsas enseñanzas. En términos de actitud, Pablo era débil y humilde en sí mismo, pero fuerte en Cristo. Poseía un desinteresado espíritu de servicio. Buscó la unidad con todos. Estaba mentalmente determinado a edificar a otros. Pablo rehusó gloriarse, excepto en Cristo, y tenía un increíble espíritu de humildad y de sumisión, especialmente a la luz de la sorprendente verdad que Dios le había revelado a él. La prueba con que Pablo desafió a los corintios era la de si manifestaban en Cristo en la vida de cada uno de ellos, de manera que él lo manifestaba. Entonces Pablo dice, bueno, la prueba de que yo soy un verdadero apóstol es que ustedes también manifiestan a Cristo. Y Pablo les había predicado el Evangelio, y ellos se habían convertido a través de Pablo. Capítulo 1, versículo 12, la cierre despedida. En la conclusión de la carta, esta exhortación de Pablo a la iglesia a madurar y a ser de un mismo modo de pensar, viviendo en paz y en amor de Dios. Pablo termina la carta con una de las más significativas bendiciones: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pues esta es una despedida con broche de oro, porque Pablo, a pesar de que tenía dificultades con los miembros de algunos miembros de la iglesia de Corinto, no todos, sino algunos que se habían introducido dentro de la iglesia y habían tomado el liderazgo y estaban enseñando en contra de Pablo.
pero él sí era con broche de oro. El pensamiento de este hombre estaba siempre en el Señor y estaba siempre en Jesucristo y siempre en la comunión del Espíritu Santo, y estaba pensando siempre hasta en esos hermanos que no lo querían. Por lo tanto, el trabajo ministerial muchas veces tiene que ser así. Aunque dentro de la iglesia hayan dificultades y te vean mal, como ministro de Dios tienes que siempre estar enfocado en lo que Dios te ha mandado a hacer. Por lo tanto, aquí finalizamos con esta carta de la segunda carta a los Corintios, y hemos terminado pues esta conferencia o este estudio bíblico para que puedan edificarse en sus casas y llenando los espacios en blanco de sus folletos. Que el Señor añada bendiciones a su palabra y ustedes sean edificados en ella. En el nombre de Cristo Jesús le damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.